Hay un último componente del cual quiero hablarte antes de cerrar esta parte del curso y se trata de los Model Factories. La idea detrás de los Model Factories es bien sencilla. Los Model Factories nos permiten crear registros de prueba, ya sea para cargar nuestra base de datos de prueba o ya sea para ejecutar nuestras pruebas unitarias. Es muy útil tener esta herramienta para crear registros sin necesidad de especificar todas sus propiedades. Y para utilizar un Model Factory vamos a llamar al Helper Factory. Luego debemos especificar el modelo atado a este Model Factory y a continuación podemos llamar al método Create. Y el llamado a Create en este caso está encadenado al llamado al Helper Factory, como puedes ver acá. Muy bien, hecho esto voy a presionar Enter. Aquí sin embargo estoy obteniendo este error, me dice que no puede localizar el Factory con el nombre User. De pronto esto se trata porque no importé la clase, así que voy a importarla acá. Y voy a proceder a ejecutar esta línea de código nuevamente. Puedes ver que en este caso este método create va a retornar un objeto de la clase user, es decir, un modelo de usuario. Y acá tenemos una serie de atributos que contienen datos aleatorios. El nombre es aleatorio, así como el email. Y en este caso, si yo ejecuto el método create nuevamente, voy a crear y obtener un segundo usuario aleatorio y así sucesivamente. Por supuesto, ahora puedo regresar a la base de datos y ver estos registros dentro de la tabla de usuarios. Y esto es bien útil porque, por ejemplo, en la clase anterior, cuando yo necesité generar dos usuarios de prueba, pude haberlo hecho de esta manera utilizando el Model Factory. Ahora, yo quiero que este primer usuario esté relacionado con la profesión que cargué acá arriba. En este caso puedo lograrlo si paso al método create un array asociativo con las propiedades que yo quiero sobreescribir. De esta manera Laravel va a crear un nuevo usuario con un nombre y un correo electrónico aleatorios, pero con la profesión que yo indiqué acá. Ahora para el segundo usuario yo quiero crearlo simplemente de forma aleatoria y sin ninguna profesión. Luego de hacer esto, puedo entonces eliminar acá estos dos usuarios y regresar acá a la consola, salirme de Tinker y reejecutar el comando phpartisan dbset. Si ahora regreso al navegador y recargo la tabla de usuarios, podemos ver que tenemos mi usuario y luego que tenemos a dos usuarios aleatorios. Sin embargo, el primero de estos dos usuarios aleatorios está relacionado con la profesión número 1. Por supuesto, yo puedo regresar acá y crear mi usuario también utilizando un Model Factory. En este caso, el resultado va a ser similar, puesto que yo acá quiero sobreescribir la mayoría de estos atributos. Muy bien, si hago esto y regreso acá a la consola y reejecuto los seeders, puedo ver el resultado acá en el navegador. Pero si a mí no me importa, por ejemplo, el nombre de este usuario, puedo excluir el atributo name. Y al reejecutar los seeders, vamos a ver que tenemos un usuario con mi correo electrónico, pero con un nombre aleatorio. Así que esto es bien útil porque imagina, por ejemplo, que quieres cargar de pronto 50 usuarios en la base de datos con datos aleatorios para probar, por ejemplo, la paginación de usuarios en tu módulo de usuarios del administrador. Entonces acá podemos crear dos usuarios de esta forma y luego agregar otros 48 usuarios de esta manera. Ok, si ahora regreso acá y reejecuto los seeders, de vuelta acá al navegador, si examino la tabla de usuarios podemos ver que ahora tenemos 50 usuarios. Y esto lo logramos con un mínimo esfuerzo. Ahora vamos a suponer que nosotros queremos hacer lo mismo para la tabla de profesiones. Nosotros queremos generar 20 profesiones aleatorias, por ejemplo. Si ahora me voy acá a Profession Seeder e intento agregar las profesiones utilizando un Model Factory de esta manera. Ok, y de pronto acá vamos a agregar otras 17 profesiones. Esto también puedo lograrlo, por cierto, utilizando el método times. De vuelta a la consola, si yo reejecuto los seeders, voy a obtener un error. Y esto sucede porque el Model Factory app_profession no existe. Así que para poder utilizarlo necesito generarlo primero con el comando makefactory de esta forma. A continuación, de vuelta al editor y en la carpeta Factories dentro de Database, en el directorio principal. Entonces voy a abrir acá este Model Factory que fue generado. Por cierto, yo le coloqué el nombre de Profession,
pero pude haberlo llamado Profession Factory. ¿Ok? Para continuar la convención que trae el Laravel por defecto. Y acá entonces necesito especificar el atributo que yo quiero que se genere de forma aleatoria, y utilizando el componente de PHP Faker voy a indicar acá que el título va a contener el valor de una oración aleatoria. ¿Ok? La idea del componente Faker es que nos genere valores aleatorios. Por ejemplo, si inspeccionamos acá rápidamente el factory de usuarios, podremos ver acá cómo se está utilizando Faker para generar un nombre aleatorio, un correo aleatorio, y si necesitásemos más datos, por ejemplo una bio, podríamos hacerlo de esta manera. Ok, este componente Faker es muy útil, puedes revisar el material relacionado para aprender más sobre este, pero lo cierto es que ahora que generamos este factory para el modelo de profesiones, ya podemos regresar acá y reejecutar los seeders. Aunque en este caso estoy nuevamente obteniendo un error porque me dice que no puede encontrar el factory para el modelo aProfession. Y esto es porque de vuelta acá a Profession Factory, puedes ver cómo el modelo que se está asociando no es el modelo correcto. Acá en User Factory puedes ver que en la definición de este factory se asocia al modelo de usuarios. Pero acá en Profession Factory no lo estamos asociando al modelo Profession. En ese caso puedo hacerlo de esta manera. Y de regreso acá ya puedo reejecutar los seeders. Y si me voy acá al navegador y exploro rápidamente la tabla Professions, entonces puedo ver que ahora tengo 20 profesiones, 3 con nombres estáticos y otras 17 con nombres completamente aleatorios. De hecho, creo que acá de vuelta al editor yo podría, por ejemplo, utilizar acá sentence pasando como argumento un número 3 para que se creen entonces oraciones con solo 3 palabras. Ok, de vuelta acá a la consola, si reejecuto los seeders, puedo ver el resultado acá en el administrador de base de datos. Y esto es porque el método sentence nos permite generar oraciones con un número variable de palabras basado en el primer argumento. Ok, acá está por defecto en true, pero según veo en la documentación puedo colocarlo como falso, regresar acá a la consola, reejecutar los seeders y de vuelta acá a phpMyAdmin. Ahora puedo ver que todas las oraciones que generó Faker son de 3 palabras. Muy bien, así que es bien útil este componente. Por cierto, permíteme eliminar este Model Factory rápidamente, porque quiero enseñarte algo. De vuelta acá a la consola, cuando yo genero un Model Factory puedo pasar a opciones adicionales y esto puedo verlo si utilizo el comando php artisan help y luego el nombre del comando, en este caso make factory. Acá puedo ver las opciones que tengo. Una de ellas es Model, que me permite pasar el nombre del modelo. Por lo tanto, acá voy a utilizar php artisan make factory, luego el nombre del factory, seguido del nombre del modelo que quiero asociar, en este caso Profession. Ok, si yo regreso ahora al editor, podremos ver cómo el Laravel generó este Model Factory asociado al modelo Profession automáticamente. Sin embargo, cuando nosotros generamos un modelo, normalmente vamos a querer generar una migración e incluso un Model Factory. Y Laravel permite que hagamos esto en un solo paso. Si regreso acá a la consola y utilizo nuevamente php artisan help, esta vez para obtener ayuda sobre el comando make model, podremos ver que este comando nos permite incluso generar un controlador, un Model Factory, una migración, un controlador de tipo resource, esto no lo hemos visto aún, pero básicamente nos permite generar varias clases utilizando un solo comando. Acá tenemos las opciones que podemos utilizar e incluso podemos hacerlo de forma corta. Así que, por ejemplo, si yo quiero generar un nuevo modelo, vamos a llamarlo habilidad o skill, porque por ejemplo más adelante yo voy a querer asociar a un usuario a múltiples habilidades. En este caso, si yo paso la opción "-mf", voy a generar no solo el modelo, sino también la migración y su Model Factory en un solo paso. Nota cómo acá recibo 3 mensajes de confirmación y de regreso entonces a mi proyecto voy a poder ver que tengo un nuevo modelo llamado Skill con su Model Factory asociado de una vez a dicho modelo y finalmente su migración. Así que acá solo me queda entonces completar los campos. Así que con estos conocimientos nos vamos a mover a la siguiente parte del curso donde vamos a crear
un módulo de usuarios desde cero, utilizando todo lo que hemos aprendido hasta ahora y mucho más. Si te ha gustado y te ha sido útil este curso hasta ahora, por favor ayúdame a recomendarlo con tus amigos y colegas. Recuerda que este curso está disponible de forma gratuita con todas sus notas y todo su contenido en style.net/laravel-5.